Vamos a volver a leer. Bueno, disculpen por este pequeño fallo técnico. Comenzamos de nuevo la lectura de la conferencia de María Teresa Echenique. Romancero y fraseología histórica constituyen disciplinas filológicas cuya transmisión oral y escrita se entrecruzan con consecuencias relevantes. Esta ponencia quiere ofrecer reflexiones sobre la conveniencia de abordar su investigación conjuntamente, pues el romancero está impregnado de unidades fraseológicas con destacada variación histórica, geográfica y social que pueden contribuir a determinar su evolución diacrónica, al tiempo que la fraseología histórica puede aportar al estudio del romancero principios de método que ayuden a iluminar el proceso de transmisión oral y escrita de los romances. Claro está, late al fondo la concepción integradora del estudio conjunto de la literatura y sus manifestaciones literarias. La fraseología ha recibido atención especializada de gran altura por estudiosos de la literatura. Por poner un único ejemplo, recordaré a Elias Bach y a su estudio de la fraseología en Quevedo, que han servido de inspiración a estudiosos recientes de la fraseología del español como Dolores García Padrón y José Juan Batista. Pero en los últimos tiempos, la separación cada vez mayor surgida entre las áreas de lengua y de literatura dificultan este maridaje. Menéndez Pidal señaló ya que el romancero era un campo excepcional para el estudio fraseológico, tras el libro de Casares, y Diego Catalán, en su arte poética, fue aportando novedades paralelas a las que iban surgiendo en el campo de la pragmática entonces naciente y la recreación del discurso, pero sin aplicarlo a la fraseología, que no había nacido entonces como disciplina histórica. Flor Salazar ha hablado de contaminación o fórmula en los romances, trabajo de sumo interés. Creo que la atención fraseológica volcada sobre el romancero puede ser una línea de investigación fructífera que necesita nutrirse tanto del conocimiento procedente de la vertiente literaria como de la actualización teórica en el terreno lingüístico. Apenas 3 años después de que Julio Casares hubiese colocado los pilares básicos de la fraseología moderna del español, dirigía Ramón Menéndez Pidal su atención hacia los versos del romancero como elementos fraseológicos del lenguaje, señalando, abro cita, que toda la literatura española de los siglos áureos aparece sembrada de brotes romancescos, cierro cita. Casares, en efecto, había abordado como parte de la lexicografía la clasificación de las locuciones, categoría que aún hoy dominan como núcleo esencial en el campo de la fraseología, y la delimitación del campo paremiológico mediante el establecimiento de distinciones terminológicas entre locuciones, frases proverbiales, refranes y modismos, distinciones hoy todavía entrecruzadas, sin que ello le impidiera añadir consideraciones más cercanas a la antropología o a otras disciplinas afines. Le interesaba, además del análisis lingüístico, poner el acento en la persistencia de la capacidad significativa de los refranes en su transmisión a la larga distancia, que, remitiendo a realidades de épocas pasadas en buena medida desconocidas para la mayoría de los hablantes, no por ello pierden vigor comunicativo. ¿Hay mayor paralelismo con la fraseología? París, bien vale una misa. Vísteme despacio, que tengo prisa. Nuestros alumnos no siempre conocen al autor originario, o por Fas o por Nefas. Enfrentado Rafael Lapesa, algunos años más tarde, en su calidad de continuador de las tareas académicas de Julio Casares, a la tarea de verter las unidades léxicas complejas en formato lexicográfico de carácter histórico, por añadidura, alcanzó a caracterizar los elementos fraseológicos de la lengua como, abro cita, ramificaciones de un tronco existente desde muy atrás, cierro cita, cerrando su recorrido conceptual con estas palabras, abro cita, tradición oral, vida en variantes, estado latente. Las doctrinas y métodos de Menéndez Pidal pueden iluminar de manera decisiva el estudio de la fraseología. Cierro cita. Junto a los entresijos por los que se hayan podido ir infiltrando en la lengua las ramificaciones del tronco fraseológico a través de los tiempos, necesitadas aún de muchas antorchas para su esclarecimiento, no deja de encerrar cierto misterio el modo en que locuciones y paremias quedan conectadas a patrones cognitivos universales, configuradores de la cosmovisión que el ser humano deja traslucir, a través de la multitud de lenguas existentes, pues hoy sabemos que las unidades fraseológicas reflejan antiguos estratos de la mentalidad y desarrollo histórico de un pueblo. Mi experiencia en el aula me ha enseñado que la fraseología induce a reflexionar sobre aspectos no percibidos antes, como cuando se intenta encontrar explicación a unidades como hacer algo a la chita callando, hacer de tripas corazón o dormir a pierna suelta.
Este último ejemplo despierta siempre gran hilaridad porque resulta muy gráfico. Incluso en el caso de estudiantes que tienen el español como segunda lengua, el interés se activa por el contraste con la suya propia, como he podido comprobar a lo largo de muchos años de docencia universitaria. Recuerdo la primera vez que un estudiante nepalí de máster, que asistía silencioso y cohibido a la enumeración de unidades fraseológicas del español, perdió la timidez y comenzó a aportar reflexiones interesantes a partir de matar dos pájaros de un tiro, que en su lengua tenía como equivalente matar dos pájaros de una pedrada. Este pequeño hallazgo actuó como una chispa que encendió su interés por la fraseología. Por un camino semejante y recorriendo un camino muy esforzado a la par que enormemente fructífero, la fraseología histórica china, bien documentada, conjugada con la fraseología histórica española, Fang Han, que hoy nos escucha, doctora contratada en el Departamento de Filología Hispánica de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tianjin, terminó haciendo su tesis doctoral sobre el contraste chino-español en el proceso histórico de formaciones de unidades fraseológicas con mención de color, pasarlas moradas, poner verde a alguien. Trabajo ya publicado como libro, investigando el modo en que la experiencia sensible de los colores pasa al terreno cultural y colectivo. Pues bien, el romancero, género épico-lírico, retiene la memoria social castellana en su dispar complejidad de niveles y matices, entretejiendo acontecimientos históricos propios y foráneos con otros de carácter novelesco. Continuando por esta senda dibujada con trazo grueso, las reflexiones de hoy quieren ser una propuesta actualizada, abierta a investigaciones futuras, en torno a las posibilidades que el estudio aunado de romancero y fraseología histórica pueden aportar a la filología, dado que ambos campos presentan en su ámbito respectivo singularidades que dificultan su apresamiento en los compartimentos clasificatorios de los tratados generales de la literatura y la lingüística. Desde la perspectiva literaria, ha escrito Vicent Beltrán que, abro cita, los estudios sobre el romancero constituyen una especialidad prácticamente autónoma en la tradición filológica española. La complejidad y naturaleza de los problemas involucrados, donde la tradición oral moderna ocupa una posición preeminente, los aleja del punto de vista y de las metodologías habituales de la filología y de la historia de la literatura. Cierro cita. Entonces, la mirada que reúne oralidad y canon escrito en el universo del romancero cruza significativamente su camino literario con el lingüístico cuando se colocan ambos bajo el prisma de la fraseología histórica, que tiene como objeto de estudio tanto locuciones como enunciados fraseológicos, tal y como se ha venido cultivando en los últimos años. Habría que hacer estas consideraciones desde dos ángulos, claro está. Pues una cosa es, por un lado, la fraseología utilizada en el romancero en su diversa tipología, y por otro, la utilización de romances como elementos fraseológicos del lenguaje, como señalaba Menéndez Pidal. Por su parte, la fraseología, disciplina tradicionalmente engastada en la lexicología y en la lexicografía, que tiene ya un cultivo institucionalizado como fraseografía, esto es, el estudio de la fraseología recogida en los diccionarios, e incluso como metafraseografía, aceptada, por tanto, en ámbitos que deciden las normas de uso, presenta igualmente visos de autonomía, además de una idiosincrasia propia, pues la fraseología se ha convertido en un ámbito de libertad creadora, con el consiguiente flujo de múltiples direcciones de creaciones de naturaleza a un tiempo individual y colectiva, algunas de las cuales han terminado consolidándose, aunque, y esto le imprime cierta aura enigmática, no todas, o no todas al menos con el mismo recorrido temporal, geográfico o social. Por ello, tiene la fraseología esa naturaleza inasible, con una tipología difícil de apresar en los moldes del estudio lingüístico tradicional, adornada del misterio por el cual determinadas unidades se fijan unas veces ocupando espacios colectivos más amplios, generales en el español de todas las tierras, mientras quedan otras veces delimitadas a un espacio más restringido o reducidas con carácter temporal, dialectal o socialmente, perpetuándose en ocasiones de forma ininterrumpida, en tanto otras veces desaparecen sin más o incluso alternan apariciones con fases de latencia. No es difícil ver paralelismo entre esta caracterización de la fraseología y las manifestaciones orales hoy conservadas en el romancero tradicional moderno, por un lado, y la forma, por otro, en la que Vicent Beltrán, continuando por la senda marcada por Ramón Menéndez Pidal y Diego Catalán, al tiempo que reconociendo expresamente la deuda contraída con autores como Giuseppe Di Stefano, entre otros, ha ayudado a concretar el modo mediante el cual los romances viejos, que en su momento iban emergiendo en pliegos, en cancioneros de romance y en las primeras silvas, se fueron incorporando estructuralmente al género poético en interacción con los romances trovadorescos o algo más tarde con los eruditos. Por lo tanto, de la misma forma que la mirada contrastiva
unida a la reconstrucción interna, permite a la fraseología histórica comparar variantes del mismo constructo y analizar sus relaciones semánticas con otras combinaciones, estableciendo la secuencia cronológica y espacial en su proceso constitutivo. Gracias en muy gran medida a herramientas como el corte académico, podríamos sin duda obtener conclusiones de índole lingüística y también literaria si aplicáramos el método filológico a la fraseología contenida en el romancero, pues es este un campo que se encuentra igualmente en proceso de recuperación y catalogación de los testimonios pasados. Claro, se cuenta ya con una base de datos excepcional en el archivo romancístico Menéndez Pidal Goiri y en el archivo sonoro de la Fundación Ramón Menéndez Pidal. Podríamos llegar a encontrar las ramificaciones de este tronco común existente desde muy atrás, como exponía Rafael Lapesa, y que tras desgajarse de él, han ido conformando sus características específicas. Contemplando con perspectiva integradora el estudio de la historia de la lengua y sus manifestaciones literarias, la mirada filológica, apoyada en lo que unos textos pueden aportar a la interpretación de otros, podría conducir a una confluencia nueva en la que la fraseología histórica y romancero, actualizados en su doble perspectiva lingüística y literaria, desarrollado por estudiosos que integraran ambas perspectivas, desentrañaran los caminos por los que, abro cita, el esmerado trabajo de la tradición logra el magno estilo impersonal, que es el estilo de la colectividad personificada, cierro cita. Este estilo es, sin duda, el que impregna el mundo fraseológico, así como el romancero tradicional y también, aunque eso sí, en otra magnitud, el nuevo. Rafael Lapesa concretará después esta idea afirmando que, abro cita, la lengua de la poesía épica usa una fraseología y unos procedimientos estilísticos que, asimilados por toda la comunidad de poetas y oyentes, contribuye a transformar la obra individual en creación colectiva. Cierro cita. De hecho, trabajos recientes han mostrado las posibilidades que su conjunción podría aportar a una investigación abierta al enriquecimiento interdisciplinar. Así, al determinar rasgos definitorios propios de las paremias desde una perspectiva estrictamente filológica, Hugo Bizarri y Enrique Pato han formulado, partiendo de presupuestos metodológicos distintos, ideas convergentes sobre los rasgos que singularizan a las unidades fraseológicas. Brevedad, oscuridad y abstracción como marcas estéticas de matiz retórica, en el caso de Bizarri, frente a función cognitiva, lingüística y pragmática como resultado de un proceso de abstracción y generalización de la experiencia, por otro, en el caso de Pato. Por su parte, Dolores García Padrón y José Juan Batista han dedicado trabajos integradores a la fraseología en Quevedo y Góngora con fundamento en el análisis lingüístico, mostrando que, abro cita, las obras de carácter satírico-burlesco de Góngora y Quevedo, los dos poetas más famosos de nuestra literatura aurisecular, rebosan de frases hechas, de unidades fraseológicas frecuentemente desarticuladas, desarmadas o deconstruidas. Cierro cita. Hay una consideración resumida de todo ello en un artículo de la autora, Echenique Elizondo. A la vista de trabajos como los de Dolores García Padrón y José Juan Batista, sería interesante emprender una investigación sobre las características que las unidades fraseológicas ofrecen en los romances de ambos autores, respecto de otro tipo de composiciones líricas y comprobar, entonces, si hay diferencias en la fraseología empleada en uno u otro género o tradición. Continuando por la senda anunciada, cabría trabajar la fraseología en los romances de otros autores, así como en los romances modernos de carácter tradicional, pues hay en la tradición una vertiente popular que recibe, transmite y hasta renueva el saber fraseológico heredado, que discurre junto a otra, culta, de creación personal, generadora de sentencias y proverbios nuevos en que ambos universos confluyen. Góngora es el creador de Cada uno estornuda como Dios le ayuda y Quevedo de Poderoso caballero es don dinero, o al menos han contribuido a su propagación y fijación. En efecto, de la misma manera que la fraseología, entendida como, abro cita, una de las manifestaciones primitivas y a la vez más perdurables de la creación artística del lenguaje transmitida por vía oral, cierro cita, tal como fue definida por Rafael Lapesa, está dotada de una energía creadora que adquiere vida y se transforma en los diferentes espacios dialectales. El que fue a Sevilla perdió su silla tiene equivalentes peninsulares de carácter menos general, como el que se fue a Padrón perdió el sillón, y se convierte en Ecuador en el que se fue a Quito perdió el banquito, o en Honduras el que se fue a Olancho perdió su rancho. El romancero vive y se transforma también geolectalmente.
pues los romances, recreados con carácter diferenciador en los varios espacios peninsulares, sirva como muestra la versión leonesa del Romance de la Infantina y El Caballero Burlado, recientemente dada a conocer por la Fundación Ramón Menéndez Pidal con motivo de la publicación de la tercera edición de El dialecto de San Ciprián de Sanabria, monografía leonesa de Fritz Kruger, se renuevan al traspasar el océano y llegan incluso a adaptarse a estructuras autóctonas. Probablemente el caso de mayor impacto sea el constituido por los romances que terminan transformándose en corridos mexicanos, como estudió Aurelio González y otros, a quienes recordamos con nostalgia. Todo ello teniendo en cuenta que en el estudio histórico están, hoy por hoy, apenas esbozados los criterios para llegar a determinar las circunstancias que han contribuido a configurar diferentes estratos sociolectales en la formación de unidades fraseológicas. Habría que encontrar el enfoque metodológico eficaz para delinear los factores históricos que han conducido a que en Colombia se diga «mi Dios le pague» frente al más común «Dios se lo pague» o «Ave María» frente al «Ave María Purísima». Podrían completarse estas consideraciones añadiendo que la métrica, el ritmo y también la rima de los textos poéticos están comenzando a contribuir al esclarecimiento de patrones fraseológicos en el ámbito denominado fraseometría. La colectividad, tal y como queda subsumida en los resultados de la tradición, no deja de asombrarnos y hasta de admirarnos por su capacidad para retener y transmitir los mismos poemas durante siglos, repitiendo de boca en boca algunos de sus versos a lo largo de más de 400 años. Como ya había mencionado Diego Catalán, y se ha recordado de nuevo el pasado año de Memoria Nebrisense, Antonio de Nebrija cita en 2 ocasiones aquel romance antiguo, el de Lanzarote y el Ciervo de Pie Blanco, como le llama Nebrija, ya era antiguo para él. Es bien conocida la popularidad alcanzada en la corte de los reyes católicos por estos romances. La leyenda debía ser ampliamente conocida, incluso por los propios reyes, ya que entre los libros al uso de la reina católica en el Alcázar de Segovia, a cargo de Rodrigo de Tordesillas, figuraban en 1503 unos volúmenes sobre Merlín, la tercera parte de la demanda del Santo Grial y la historia de Lanzarote. Este romance, que mantiene aún el escenario propio de la novelística artúrica, se ha conservado en diferentes puntos peninsulares y sobre todo en la tradición canaria. Puede verse una detallada relación de las versiones de la tradición oral moderna del romance, Lanzarote y el Ciervo del Pie Blanco, en Jesús Antonio Cid, una obra del 2011. Registrado en el Cancionero de Romances de Amberes, de 1550, y otros testimonios del siglo XVI, no vuelve a aparecer hasta el siglo XX, cuando se recoge en puntos variados de la geografía española peninsular e insular, su contrafactura parcial por Cumillas y por Florencia Pinal en el siglo XVI. Es también indicadora de que el proceso de tradicionalización no se había interrumpido en este caso. ¿Y qué otra cosa es la fraseología? A donde fueres, haz lo que vieres. Retiene un estrato hoy ya desusado del paradigma verbal que se ha repetido a lo largo del tiempo sin modificación formal, pues la paremia quedaría desarticulada si tratáramos de actualizarla como a donde fueras, haz lo que vieras, o no digamos como a donde vayas, haz lo que veas, donde el ritmo y el patrón rítmico perderían su función retórica característica. Bien, es verdad que un ejemplo como este no necesita ser actualizado porque permite aún transparencia en su interpretación. Lo verdaderamente llamativo es que durante siglos se hayan transmitido las unidades fraseológicas como querer a pie juntillas, hacer algo a la chita callando, llegar y besar el santo, hacer algo sin más ni más, estar como agua para chocolate, opacas y resistentes al análisis reflexivo, al igual que hay variantes de versiones orales de romances que han mantenido estados anteriores no usados ya en la lengua. Solo en una de las numerosas variantes que el romance Las señoras del marido registra se recoge: caballero, ¿por ventura de la guerra viene usted? Está recogido en La Guancha, en Tenerife, en La Flor de la Marañuela, número 362, en un volumen de José Pérez Vidal de 1986. Desde otra perspectiva, destaco el acierto de la aseveración de Jesús Antonio Cid, según la cual, abro cita, una sintaxis devenida arcaica produce ocasionalmente sin sentido, cierro cita, en las versiones orales de romances del romancero viejo tradicional, lo que, a mi entender, es una muestra de la ligazón existente entre oralidad, de una parte, y transmisión romancística y fraseológica, de otra, de forma semejante a como la sintaxis se vuelve en ocasiones rígida en el campo fraseológico, con el consiguiente bloqueo de los principios de percepción y reformulación en su sentido gramatical.
justamente por la retención en bloque, incesantemente repetida, de elementos pasados. De la misma manera que la opacidad encerrada en la unidad fraseológica de creer algo a pie juntillas, donde no hay concordancia de género ni de número entre pie y juntillas, no ha impedido su transmisión en dicha forma a través de los siglos, junto con variantes hermanas como a pie juntillas, la referida por Correa, o a pie juntillo. Los sinsentidos que menciona Antonio Cid no han impedido la fijación de los romances en una forma dada. Hay que recogerlos y articularlos al hilo de la fraseología. Estas consideraciones entran de lleno en la conservación de arcaísmos en las manifestaciones formularias de los romances en su día tratadas por Rafael Lapesa en una obra del año 64. Señalaré como apunte único en este momento que la locución de grado, registrada en la versión de Amberes de 1550, caballero, estad parado, si fuere la mi ventura, cumplido fuese mi hado, que yo casase con vos, y vos conmigo de grado, y me diese de genarra aquel siervo de pie blanco, dároslo mi señora de corazón y de grado, y supiese yo las tierras donde el siervo era criado. Se mantiene en la versión moderna de Valladolid como fósil. Lanzarote entre las fiestas, con muchas damas se holgaba, y en oyendo aquellas voces por mandato de una dama que decía, Lanzarote, que muy bien con él casara, si de grado el siervo blanco le traen en dotes y arras. Un probable cruce con las variantes antiguas de buen grado o de muy buen grado ha llevado al recitador a escindir la segunda, es decir, de muy bien grado con él casara si el siervo blanco le traen en dores y arras, que se pasa a que muy bien con él casara si de grado el siervo blanco le traen en dotes y arras. De grado no se ha consolidado en la lengua habitual, no lo registra el diccionario académico ni siquiera como desusado, pero sigue viva como fósil en el romancero tradicional. Tiene razón, por tanto, Diego Catalán cuando habla de memorización de los romances, de que los romances se aprenden de memoria, sin importar el sentido, al igual que sucede en la fraseología. Abro cita. La transmisión oral desde el siglo XVI acá se ha realizado sin ninguna duda mediante un proceso de memorización del texto. El estudio comparativo en el plano verbal de las varias o múltiples manifestaciones de un romance nos evidencia que los cantores no memorizan solamente la intriga y los elementos verbales más significativos, sino el poema entero, frase a frase, o lo que es prácticamente lo mismo, verso a verso. Las construcciones sintácticas más complejas reaparecen casi en su totalidad en otras versiones hermanas, esto es, pertenecen a la específica tradición del romance en cuestión y no surgen de la improvisación verbal de un sujeto cantor que conoce la historia relatada y echa mano para recomponerla del acervo común lingüístico y formulaico a disposición de los romancistas. Cierro la cita de Catalán. Los cantores se diferencian así de otras prácticas como por ejemplo la de los cantores épicos de la antigua Yugoslavia. No improvisan, sino que se observa una clara fidelidad de los portadores del romance al prototipo heredado, según se ha podido comprobar por estudios estadísticos, pese a lo cual la apertura del poema en el plano verbal resulta manifiesta, pues el romance tradicional es un sistema abierto, no un organismo o estructura cerrada, tanto verbal como poética y narrativamente, cuya evolución depende de la adaptación de ese sistema abierto o subsistema o poema al ambiente, al sistema lingüístico, estético e incluso ético del grupo humano en el que se canta y se reproduce. En la fraseología, la recreación personal conduce a la desautomatización. Caía la nieve poco a copo, escribe Blas de Otero, o Lo cortés no quita lo Cuauhtémoc, de Carlos Fuentes. Contemplando desde otra perspectiva esta misma cuestión, se preguntaba agudamente Diego Catalán, ¿son las narraciones romancísticas que hoy se cantan poemas del siglo XX o son más bien poemas medievales o renacentistas? ¿Son estructuras homólogas con la realidad en que actualmente se recrean o con la realidad social en que se creó su prototipo? Pues, abro cita. Entre el romance del siglo XVI y las versiones del siglo XX hay una continuidad textual. Los versos viejos que han dejado huellas de su estructura verbal en la tradición moderna representan, al fin y al cabo, un alto porcentaje que tenía el romance publicado en el siglo XVI. Cierro cita. Hay aquí un nuevo paralelo entre romancero y fraseología histórica, tal como se deriva por esta reflexión que nos legó en su día Rafael Lapesa. Abro cita. La fraseología presenta asombrosa continuidad en medio de su incesante renovación. Son muchas las locuciones que se perpetúan con fluidez formal y aparición escrita ininterrumpida
desde la Edad Media o el siglo XVI hasta ahora. Pero también hay casos de perduración en estado latente. Cierro cita. El romance tradicional experimenta un desarrollo temporal que llega hasta la tradición moderna en variantes, pero con permanencia de los elementos que le confiere su identidad. Se puede cerrar este razonamiento con las palabras esenciales de Di Stefano. Abro cita. Es un lenguaje, el del romancero, entre corchetes, que amalgama exigencias métricas y niveles temporales del relato dentro de micro o macro formaciones estereotipadas, que estabilizan tensiones y distorsiones normativas, a veces con efectos poéticos no sabemos cuánto deliberados. Cierro cita. El paralelismo entre los resultados de la transmisión oral propia de los romances y de las unidades fraseológicas se hace evidente. Independientemente de que se piense o no que los textos tradicionales del romancero viejo tuvieron su origen en la oralidad, como quería Menéndez Pidal, lo cierto es que ese corpus poético que vive en variantes es, abro cita, siempre textualmente nuevo y siempre fiel a sí mismo, cierro cita. De forma que el texto recogido por primera vez en un impreso podía haber sido fruto de una transmisión oral anterior, pero una vez escriturado, ese texto oral queda fijado a su transmisión por vía escrita, manuscrita o impresa, que han llegado hasta nosotros por amanuenses e impresores de los siglos XVI y XVII. Así pues, parece oportuno señalar la existencia de teorización renovada sobre la oralidad y tradicionalidad, ya que ofrece puntos de contacto con el proceso de transmisión de paremias, refranes y fraseología en general. A su vez, y abro cita, la espléndida colección de romances tradicionales que atesora el archivo Menéndez Pidal permite estudiar cada romance en sus múltiples realizaciones ocasionales, distantes en el espacio y en el tiempo, y observar de cerca el fenómeno de la variación con una riqueza de datos inigualable en cualquier otro género de tradición oral. De ahí que consideremos el romancero como el corpus natural ideal para un estudio modélico de las estructuras abiertas y para intentar describir el mecanismo reproductor mediante el cual se crean un sinnúmero de objetos semióticos efímeros a partir de unas estructuras virtuales de unos arquetipos tradicionales. Cierro cita de Catalán, de una obra del 97. Aunque Catalán no habla de las unidades fraseológicas, sí menciona, por ejemplo, las fórmulas de instalación de un escenario, que contienen una función retórica de apertura. Por ejemplo, a la salida de un monte, en el medio del camino, en medio de la escalera, a la cima de un roble, o en expresiones formularias con variantes en un mismo romance, como es el caso del romance de Don Manuel. Por ejemplo, deprisa pidió el vestido, de pronto pidió el vestido, por aprisa que lo pide, más aprisa, etc. A ellas podrían sumarse las unidades fraseológicas que han sido de estudio ya muy detallado en los últimos años, como puede comprobarse de forma sintética en una obra de Echenique de 2021, de las que hay nutrida representación en los romances: a maravilla o a la maravilla, por cima o por cima de, a par de o en par de, o a la par de, a cabo de o al cabo de, etc. Como puede apreciarse a primera vista, las variantes no responden o no responden siempre a exigencias métricas, sino a razones de fijación de la unidad fraseológica en una forma dada. La simple comparación de diferentes versiones permitiría ya conjeturas relativas a la cronología o la geografía, pues del romance de Gerineldo, del que hay recogidas más de 900 versiones en el archivo de la Fundación Ramón Menéndez Pidal, abro cita, la espléndida colección de romances tradicionales que atesora el archivo Menéndez Pidal permite estudiar cada romance en sus múltiples realizaciones ocasionales, distantes en el espacio y en el tiempo, y observar de cerca el fenómeno de la variación con una riqueza de datos inigualable en cualquier otro género de tradición oral. Cada uno de ellos contiene un conjunto de versiones muy numerosas en general. Por ejemplo, de Gerineldo han publicado más de 900 versiones. Cierro cita. Cabría así comparar las variantes que, a paso rápido, ofrece, por ejemplo, a deshoras de la noche, a horas de la medianoche, ambas fraseologizadas después, a esas horas de la noche, a eso de la medianoche, ambas en combinación libre, diferenciando entre las que son meramente ocasionales y las que aportan valor fraseológico, ya constituido o aún en formación. Al propio tiempo, habría que ensanchar la comparación de las muestras contenidas en las fuentes escritas de todas las épocas, con clara división entre las que son anteriores al siglo XVII y las que proceden del siglo XVII en adelante.
El objetivo puede parecer a primera vista inabarcable, pero mayor amplitud tenía la finalidad de emprender la elaboración de la fraseología histórica del español cuando se establecieron sus pautas en el año 2003, y es asombroso el resultado que su cultivo ofrece 20 años después. Artículos y trabajos parciales que no descuidan la visión contrastiva de las modalidades hispánicas y atienden a espacios como el portugués, catalán, gallego, aragonés, asturiano o vasco, además de las lenguas como el latín, árabe o el hebreo. Cabría, pues, ampliar el campo del romancero, la orientación diacrónica y el criterio contrastivo, modeladores de los principios sobre los cuales se fundamenta la fraseología histórica española, que es integral por ser filológica y por ser hispánica. Recordemos, en todo caso, la afirmación de Catalán, ya mencionada antes, Abrosita, es indudable que entre el romance del siglo XVI y las versiones del siglo XX hay una continuidad textual. Los versos viejos que han dejado huellas de su estructura verbal en la tradición moderna representan, al fin y al cabo, un alto porcentaje que tenía el romance publicado en el siglo XVI. Cierro cita. De análoga consideración parte la fraseología histórica, pues las unidades fraseológicas establecen una ligación esencial con los siglos anteriores. No puede ignorarse que la clasificación de los romances es tarea ardua que aún presenta problemas sin resolver. La diferencia entre un romance viejo y un romancero viejo y un romancero nuevo no es fácil de delimitar, así como las perspectivas de estudio que derivan de uno y de otro. Mariano de la Campa ha mostrado que el romancero nuevo incluye aquellos textos de romances que aparecieron en su mayor parte como anónimos, surgidos en el siglo XVI y entendidos por el XVII y parte del XVIII, aquellos que Menéndez Pidal calificaba como artísticos, artificiosos o nuevos, escritos por autores cultos que escondieron en parte su nombre en el anonimato. El asunto es complicado, pues en el caso de Góngora, por ejemplo, muchos de sus romances pasaron primero a colecciones anónimas y después fueron editados en sus obras con su nombre. Junto a las pocas notas apuntadas antes, hay en el romancero ejemplos sin cuento que habría que contabilizar y ordenar para extraer consecuencias, en forma semejante a como se han sistematizado las locuciones en la fraseología histórica. Recordemos antes que en la fraseología y en el romancero se conjuga la oralidad viva con la escritura clausurada, pues testimonios escritos sirven para constatar el pasado, al tiempo que los testimonios todavía vivos en la oralidad pueden servir para ayudar a su reconstrucción. Así ha sucedido en los casos estudiados por Gonzalo Ortega Ojeda y María Isabel Martínez Aguiar, quienes han mostrado que determinadas unidades fraseológicas canarias conservan hoy formas pertenecientes a etapas anteriores del idioma, de continuo, de cloquillas, de sofate, en un intre. Sirvan como muestra estos versos de la glosa al romance Muerto queda, publicada por Joan Majíquez Climent. Partió luego su camino, levando la triste nueva, maldiciendo de continuo su doloroso destino. Ahora bien, no hay que olvidar que, si bien es verdad que los testimonios escritos de un autor vivo pueden completarse o cotejarse con testimonios orales, del autor en cuestión o de otros coetáneos, o ser incluso rectificados por el propio autor, nada semejante es posible con los testimonios escritos ya clausurados, salvo que aparezcan textos nuevos. Fugazmente señalaré que, por lo que hoy sabemos, se observan en Quevedo indicios de haber sido el primero en consolidar determinadas unidades fraseológicas, como de pe a pa, de balde, en con nombre supuesto se queja de una madre y de una hija, romance 49, su vecino fui 6 años, posada y lumbre me dieron, lo mismo le dan de balde, a Judas en el infierno. O de preferir construcciones apartadas del uso general, como cuando elige jurar a Dios, jurar a Jesucristo, frente al general en los romances, jurar por Dios. Emplea incluso Quevedo jurar a fe de. Un ejemplo, más ayunos introduje que la cuaresma y adviento, y hubo algún hombre de bien que ayunaba a molde y cuello, a fe de cuello juraban como a fe de caballero, y muchos cuellos en sal se han vuelto de puro tiesos. Tendría interés estudiar su posible confluencia con la locución interjectiva, usada como juramento, consolidada en la lengua voto a Dios. Del mismo modo, los binomios de puerta en puerta, de o en villita, de o en ciudad, tienen destacada presencia en romances de todo tipo.
Muestra de la presencia de la lírica tradicional en el teatro español del Siglo de Oro, el estribillo ha contado con la atención de filólogos y musicólogos. Pajarillo que vas a la fuente, bebe y vente, estribillo que se encuentra en Lo que pasa en una tarde de Lope o en La venganza de Tamar y Cigarrales de Tirso, aparece con estructura de romance octosílabo en La venganza de Tamar de Tirso de Molina, objeto de un romance erudito en el siglo XVI con diferentes variantes analizadas según el contexto social por Catalán. Pajarillo llega incluso hasta Correas, que lo recoge como refrán: pajarillo que vas a la fuente, bebe y vente, junto a otro similar: cantarillo que muchas veces va a la fuente o deja la asa o se le quiebra la frente. Quizá perteneciente este último al corpus de la lírica tradicional, lo que mostraría la vinculación entre lírica y romance destacada por Beltrán, formando parte de un tronco común en el que estaría también Pajarico. Se dibujaría aquí el paso de la lírica tradicional a obras de autor, de Calderón, de Lope, quedando luego convertido en refrán. Correas véase un tratamiento detallado de todo ello en Julia Sevilla, en una obra del año 2020, sin que haya claridad sobre si fue el refrán el que dio origen al cantar tradicional o a la inversa. Antes de terminar, ofrezco un apunte interesado, reiterando lo que anoté hace ya algunos años respecto al verso garcilasiano que la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, al tratar de la entonación desde el punto de vista fonético y fonológico, ofrecen como «Oh dulces prendas por mí mal halladas». Como estudió la pesa y mencioné en su día, la distribución acentual que corresponde a este soneto sería, voy a marcarlo para que se note. En principio habría un PowerPoint, por lo que nos ha indicado la autora. Oh dulces prendas, por mí mal halladas, dulces y alegres cuando Dios quería, juntas estáis en la memoria mía, y con ella en mi muerte conjuradas. Pues bien, el romancero nos aporta ejemplos que corroboran de forma inequívoca esta interpretación. Así, Muerto yace Duradante, romance de extraordinario éxito en el 16, fue objeto de una contrafacta dirigida a acusar a la Casa Real hispano-borgoñona de ingratitud hacia sus servidores. Encontramos en él una fórmula fraseológica vinculada a la poesía de cancionero y al arte poética del romancero oral. Oh Borgoña, por mí mal fuiste engendrada, 7 años te serví, que no pude alcanzar nada. La misma construcción aparece también en otros esclarecedores casos, como este que encontramos en la glosa del romance O Belerma, editada por Joan Majiques Climent. Por mi mal, no por mi bien, pues que fuera de tus brazos, hervido con tal vaivén, sin que sepa yo de quién, muerto, hecho 1000 pedazos. Hay numerosos ejemplos en otros romances. La fraseología reúne filológicamente la lengua y su literatura en forma tal que la conjunción de diferentes perspectivas permite afianzar la validez de las interpretaciones. En este caso, lectura correcta de textos, métrica, rima y fraseología se aunan para configurar la interpretación adecuada del verso. La fraseología ayudaría a poner orden en la diversidad geográfica, social y extensión temporal contenidas en el romancero, de igual modo a cómo, en el reverso de la moneda, los romances ayudan a seguir el rastro de determinadas unidades fraseológicas, su contextualización o sus valores pragmáticos. García Padrón y Batista Rodríguez, en un trabajo de 2020, han estudiado también las unidades fraseológicas en las fábulas de Iriarte, con sugerente a la par que riguroso análisis de las expresiones fijas en una obra de carácter dialógico. Pues bien, como apoyo final al paralelismo que se ha querido dibujar entre fraseología y romance, conviene recordar palabras de Di Stefano cuando parafrasea a Leo Spitzer. Abro cita: en el romancero domina la representación de un debate, o sea, una estructura dialéctica que encara situaciones, puntos de vista, palabras. Hay textos que son solamente diálogos, o más bien una contienda, y en un corto espacio agotan su relato. En otros, preceden al debate unos pocos versos en discurso indirecto. En todo caso, perdón, hay una abreviatura que no me había... el R punto. Continúa.
Bueno, el R. punto da al oyente la información indispensable para... Recitador. El recitador puede ser, el recitador quizás. O el romance. Da al oyente la información indispensable para entender las razones de un contraste que es el momento sobresaliente y casi siempre conclusivo de una historia. Informa de una premisa, como mandó el rey prender Virgilio, ferido está don Tristán, dentro de un monólogo que llame de voz del rey, o con más frecuencia a lo largo del diálogo. Cierro cita. Está todo por hacer en una actualización renovada del estudio de la fraseología en el romancero. Este debate o estructura dialéctica puede dar mucho juego poniéndolo en relación con factores pragmáticos que están teniendo amplio desarrollo en los estudios lingüísticos de nuestros días. Por otra parte, si los estudios de la literatura han sacado cumplidas consecuencias cronológicas a partir de las variantes léxicas contenidas en los romances, como por ejemplo recogió Cleofé Tato para el caso de Muerto yace Duandarte, igualmente la fraseología contenida en el romancero, con sus variantes, puede aportar elementos de ordenación cronológica, espacial o social. Como he dicho al comienzo, romancero y fraseología histórica constituyen disciplinas filológicas cuya transmisión oral y escrita se entrecruzan con consecuencias relevantes. Menéndez Pidal señaló ya la importancia de los romances para el ámbito fraseológico. Pues bien, ahora que el estudio del romancero ha cobrado nuevo vigor tras una etapa de cierto oscurecimiento, y teniendo en cuenta el crecimiento asombroso que la fraseología histórica ha experimentado en las 2 últimas décadas, sería el momento de actualizar conocimientos y terminología en este tronco común de la filología. Los estudiosos de la literatura y los estudiosos de la lengua encontrarán un fértil campo de trabajo con objetivos específicos propios en cada sección si aciertan a aunar sus intereses en el universo fraseológico esmaltado por los romances. Muchas gracias. Me escrito Sandra Boto, que está intentando entrar. Pero... Sí, ahora bueno, detenemos la grabación.